Hola a todos, les deseo mucha salud. Buenas noches, aficionados del boxeo. Hoy no traemos una declaración escandalosa ni una provocación vacía, sino algo mucho más inquietante, la reacción medida, casi quirúrgica, de Juan Manuel Márquez ante el enfrentamiento entre David Benavidez y Zurdo Ramírez. Cuando Márquez habla, el mundo del boxeo escucha, porque nunca lo hace para rellenar titulares. Su voz es baja, su mirada es seria y, sobre todo, su silencio dice tanto como sus palabras. Esta vez no fue la excepción. Márquez no analizó la pelea como un simple cruce de estilos, sino como una partida de alto riesgo donde cada movimiento puede ser irreversible. Describió el combate como un ajedrez violento, donde la presión no solo desgasta el cuerpo, sino que va minando la mente round tras round. En Benavidez ve una fuerza constante, casi asfixiante, una voluntad de imponer su ritmo desde el primer segundo. Sin embargo, detrás de esa intensidad, Márquez detecta una amenaza silenciosa: la ansiedad. La urgencia por demostrar superioridad, por cerrar la pelea antes de tiempo, puede convertirse en una grieta peligrosa. Y en el boxeo de élite, una grieta es suficiente para que todo se derrumbe. Cuando el nombre de Zurdo Ramírez aparece en la conversación, el tono de Márquez cambia de forma notable. Ya no habla de presión, sino de control. Resalta su alcance, su capacidad para leer la distancia y, sobre todo, su paciencia. Márquez insiste en que Zurdo es el tipo de boxeador que no necesita dominar todos los asaltos para ganar la pelea. Le basta con esperar ese segundo exacto en el que el rival se adelanta medio paso, baja la guardia o respira fuera de tiempo. En ese instante, el combate puede girar sin previo aviso, como un interruptor que se apaga de golpe. Lo más perturbador del análisis de Márquez no es lo que dice, sino lo que deja flotando en el aire. No menciona knockouts espectaculares ni intercambios salvajes. Insinúa, casi con frialdad, que esta pelea no se decidirá por coraje ni por fuerza bruta. Se ganará con cabeza, con sangre fría, con la capacidad de soportar la presión sin dejar que el orgullo tome el control. Un solo error, un segundo mal calculado, puede marcar el principio del fin. Y ese error no siempre se ve venir. Desde su experiencia, Márquez sabe que las peleas más peligrosas no son las que prometen guerra abierta, sino aquellas donde ambos boxeadores creen tener la respuesta correcta. Ahí es donde la mente se convierte en el verdadero ring. Ahí es donde el cansancio no se mide en golpes, sino en decisiones equivocadas. Por eso, cuando Márquez deja entre líneas que uno de los dos podría perder antes de darse cuenta, el mensaje es claro y estremecedor. El público, acostumbrado a analizar estadísticas y porcentajes, quizás no quiera aceptar esta realidad. Pero cuando una leyenda como Juan Manuel Márquez observa el combate con esa mezcla de respeto y preocupación, el aviso es imposible de ignorar. Esta no es una pelea más. Es un duelo cerrado, peligroso y decisivo, donde el margen de error es mínimo y las consecuencias son enormes. Escuchar hasta el final no es una opción, es una necesidad. Porque cuando Márquez habla en voz baja, el boxeo entero debería guardar silencio. El instante más inquietante no llegó con una frase contundente ni con una predicción incendiaria, sino con el silencio. Cuando Juan Manuel Márquez fue consultado sobre el posible desenlace del combate, se detuvo, bajó ligeramente la mirada, apretó los labios y dejó pasar unos segundos que parecieron eternos. Para muchos fue solo una pausa incómoda. Para quienes conocen el boxeo de verdad, fue una señal escalofriante. Márquez, un hombre que jamás tembló ante la presión, dudó. Y cuando una leyenda duda, es porque ha visto algo que no se atreve a decir en voz alta. En ese silencio había experiencia, recuerdos de guerras pasadas, finales inesperados y carreras que se quebraron en un abrir y cerrar de ojos. No fue prudencia, fue advertencia. Sin mencionarlo directamente, Márquez lanzó un mensaje cifrado que muchos interpretaron como una alarma dirigida a Benavidez. Habló de errores que no se olvidan, de patrones que regresan cuando la tensión aprieta el pecho y el público ruge. Recordó cómo algunos peleadores, dominantes y seguros, repitieron viejos vicios justo cuando más necesitaban lucidez. Benavidez, insinuó, ya ha mostrado esa grieta antes. El exceso de confianza al sentir ventaja. El impulso de acelerar cuando el combate pide frialdad. Si ese impulso vuelve a aparecer, el control puede evaporarse en cuestión de asaltos. Márquez no necesitó señalarlo con el dedo.
Bastó su tono grave para que el aviso quedara grabado. En el otro lado del ring, Zurdo Ramírez aparece en el análisis de Márquez como una figura aún más peligrosa por lo que no muestra. No necesita imponer fuerza ni buscar el golpe espectacular. Su verdadera arma, según el ex campeón, es un circuito invisible, paciencia, ritmo y una lectura constante del rival. Zurdo, dice Márquez, sabe esperar, sabe ceder centímetros para ganar minutos, sabe dejar que el otro crea que manda, y ahí nace la trampa. Cuando el oponente intenta subir una marcha, descubre que ya está atrapado en un compás que no eligió. Para cuando intenta salir, el desgaste mental ya ha hecho su trabajo. No hay pánico, no hay prisa. Solo una sensación tardía de que el tiempo se acabó. Por eso Márquez insiste en que esta no será una pelea de puños, sino de cabezas. El combate real no se libra en el intercambio, sino en los segundos entre golpe y golpe, la respiración, la mirada al rincón, la decisión de atacar o esperar. Márquez recuerda sus propias batallas, aquellas en las que sobrevivió no por pegar más fuerte, sino por pensar más claro cuando el cuerpo pedía rendirse. En esos duelos, el primero que pierde la calma firma su sentencia. Un paso impulsivo, una combinación innecesaria, una reacción emocional ante la provocación. Ahí se decide todo. El boxeo, en su forma más cruel, castiga al que se impacienta. Y entonces llega la afirmación más dura de todas, la que convierte el combate en una apuesta existencial. Márquez advierte que basta un solo asalto mal planteado para destruir mucho más que una pelea. Un round puede costar un cinturón, sí, pero también la credibilidad, las oportunidades futuras y la confianza del público. La historia del boxeo está llena de talentos que nunca se recuperaron de una mala noche. Un error amplificado por los focos, una derrota que cambia la narrativa para siempre. Por eso el margen es mínimo, casi inexistente. Aquí no hay red de seguridad. Cuando Márquez vuelve a callar al final de su análisis, el mensaje queda flotando en el aire. No hay favoritos absolutos. No hay certezas cómodas. Solo dos caminos estrechos, donde la mente decide antes que el puño. Y en ese territorio, donde la presión pesa más que los golpes, cualquier parpadeo puede convertirse en el principio del fin. Juan Manuel Márquez no habla para impresionar, habla para advertir. Y esta vez, su advertencia no tiene que ver con un golpe espectacular ni con un knockout que haga explotar al estadio. Tiene que ver con algo mucho más inquietante, mucho más silencioso. El instante exacto en el que una pelea empieza a perderse sin que el público lo note. Para Márquez, ese momento no llega con una caída ni con un conteo del árbitro. Llega cuando el cuerpo comienza a mentirle al boxeador. Y el boxeador decide creerle. Según Márquez, hay una señal casi invisible que delata que el combate está a punto de cambiar de dueño. No está en los puños, sino en los pies. Un desplazamiento apenas más corto. Un giro que ya no es tan fluido. Un paso lateral que se hace medio segundo más lento. El espectador común sigue viendo intercambio de golpes y piensa que todo sigue igual, pero el ojo entrenado detecta la grieta. A eso se suma la respiración. No el cansancio evidente, sino ese pequeño ajuste inconsciente. La boca que se abre antes de tiempo. El pecho que se eleva con demasiada urgencia entre combinaciones. Para Márquez, cuando ese patrón aparece, la pelea ya entró en una zona de peligro irreversible. Lo más perturbador es que el boxeador que muestra esos signos casi nunca se da cuenta. Se siente fuerte, sigue conectando golpes, incluso puede estar ganando en las tarjetas, pero su cuerpo empieza a gastar energía además, a tomar decisiones menos eficientes. Márquez recuerda que muchas de las grandes sorpresas del boxeo nacieron ahí, en ese punto exacto donde nadie gritó «cuidado», donde la esquina todavía confiaba y donde el rival en silencio empezó a oler la sangre. No es un momento dramático, es un momento traicionero, y por eso es tan letal. Márquez insiste en que este tipo de quiebre no se puede corregir con indicaciones desde fuera. No hay consejo que repare un ritmo mal calculado cuando el cuerpo ya entró en deuda. A partir de ahí, cada acción cuesta más, cada intercambio deja una factura más cara. El rival, aunque no sea consciente del todo, siente que algo cambió. Empieza a presionar un poco más, a alargar los intercambios, a forzar al otro a moverse cuando ya no quiere hacerlo. Es una cacería lenta, psicológica, donde el error no llega de golpe, sino por acumulación. Y entonces aparece el verdadero enemigo, la mente. Márquez explica que cuando el cuerpo se fatiga de esa manera, la cabeza entra en un estado peligroso. El boxeador empieza a anticipar el cansancio,
a pelear contra la idea de agotarse más que contra el rival. Surgen decisiones impulsivas, buscar un golpe de más, quedarse intercambiando cuando lo inteligente sería salir, intentar demostrar fortaleza en lugar de administrar lo que queda. En ese punto, el rival ya no necesita ser más fuerte ni más técnico, solo necesita esperar a que el otro se equivoque solo. Para Márquez, el drama máximo llega si la pelea se extiende hasta los últimos rounds, porque ahí ya no se trata de quién entrenó mejor, sino de quién conserva claridad mental. Las piernas pesan, los reflejos bajan, el ruido del público se vuelve distante. Cada segundo exige una decisión, y cada decisión mal tomada puede ser definitiva. El peligro ya no está en el golpe del rival, sino en la propia mente, que comienza a justificar errores, a buscar atajos, a traicionar el plan original. Por eso Márquez no cierra su análisis con un pronóstico, sino con una pregunta que queda flotando como una amenaza. Si el combate llega al asalto final, cuando el cansancio nubla la razón y el orgullo empuja a forzar lo imposible, ¿quién seguirá siendo dueño de sí mismo? ¿Quién tendrá la lucidez para no regalar un error, para no entrar en una trampa invisible, para no convertirse en su peor enemigo? Porque en ese punto, advierte Márquez, la pelea ya no la gana el que golpea más fuerte, sino el que logra no derrotarse a sí mismo. Y esa es la idea que persigue al espectador mucho después de que el vídeo termina, dejándolo atrapado en una sola certeza inquietante. La pelea puede decidirse sin que nadie se dé cuenta, hasta que ya sea demasiado tarde. Y es justamente aquí donde todo cobra un sentido aún más inquietante. Después de escuchar y analizar cada advertencia, cada silencio y cada pausa de Juan Manuel Márquez, queda claro que este combate no se define por lo que vemos, sino por lo que pasa desapercibido. No será una pelea que se entienda solo con repeticiones o estadísticas. Será una de esas noches que obligan a mirar más profundo, a leer el lenguaje del cuerpo, a interpretar decisiones mínimas que cambian destinos completos. Lo verdaderamente perturbador es saber que, mientras el público grita y las tarjetas parecen tranquilizadoras, el combate puede estar escapándose lentamente de las manos de uno de los dos, sin caídas, sin dramatismo evidente, solo con pequeñas concesiones, con un ritmo mal administrado, con una mente que empieza a justificar lo que ya no puede controlar. Márquez nos deja claro que el boxeo más cruel no es el que castiga con violencia, sino el que espera pacientemente a que el rival se equivoque solo. Esta pelea, gane quien gane, no se recordará solo por el resultado, sino por lo que representa. Un duelo donde la cabeza pesa tanto como los puños, donde el orgullo puede ser un aliado o el peor enemigo. Y cuando una leyenda como Juan Manuel Márquez lanza esta advertencia en voz baja, ignorarla sería un error imperdonable, porque él ya ha estado ahí. Ya ha sentido ese instante exacto en el que una pelea empieza a perderse sin ruido, y sabe que cuando se cruza esa línea invisible, no hay marcha atrás. Por eso, escuchar hasta el final no es un lujo, es una necesidad. Analizar, observar y entender es la única forma de disfrutar este combate en toda su dimensión. Si tú también quieres ver el boxeo más allá de los golpes, si te apasionan estas historias donde la mente decide antes que el knockout, te invitamos a apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada análisis profundo, en cada advertencia silenciosa y en cada pelea que puede cambiar carreras enteras. Aquí no solo contamos lo que pasa en el ring, aquí revelamos el momento exacto en el que todo empieza a decidirse, aunque casi nadie lo note.